Hola amigos, bienvenidos a Zona Disc Golf. Bueno, hemos terminado ya los capítulos sobre el vuelo del disco, los 4 números de vuelo, y ya podemos empezar a ver unos capítulos extra un poquito más avanzados sobre algunos temas que también nos preocupan como jugadores y de los cuales se habla mucho y vamos a intentar arrojar un poquitín de luz. El primero de ellos es las condiciones del aire, la densidad del aire, que ya hemos visto en las fórmulas de las fuerzas aerodinámicas que influye. Se multiplica por la densidad del aire. En general, cuando el aire es más denso, las fuerzas aerodinámicas son más intensas que cuando el aire es más fino. Si nosotros caminamos por la acera no nos cuesta trabajo, pero si caminamos por el fondo de una piscina nos cuesta mucho avanzar porque el agua es unas 1000 veces más densa que el aire. El aire es denso, el aire tiene peso. El agua ya sabemos que pesa 1 kilo cada litro, o digamos un metro cúbico pesa 1000 kilos. Pues el aire pesa aproximadamente 1,2 kilos el metro cúbico, ¿vale? Es decir, 1000 litros, si tú coges los típicos recipientes estos que son como de plástico con unas barras de aluminio por fuera para guardar líquidos de 1000 litros, pues el aire que contiene dentro pesa 1,2 kilos. Si tú le hicieras el vacío, le sacaras el aire y lo volvieras a pesar, realmente pesaría 1,2 kilos menos. Si no te lo crees, puedes coger yo he hecho alguna vez la prueba, un compresor de estos de aire, de los de bicicleta, de 50 litros, lo llenas que llenan como a 8 bares, y haz la prueba de pesarlo vacío, llenarlo, meter el compresor, llenarlo a 8 bares y volverlo a pesar, y efectivamente pesa 300 gramos más o unos gramos más del peso del aire que tiene dentro. Bueno, entonces, ¿cómo varía la densidad del aire? La densidad del aire básicamente varía por 3 factores, que son la altura, la temperatura y el grado de humedad. Vamos a ver el por qué. Lo primero es la altura. Ya sabemos que el aire se dispone en una serie de capas. Tenemos una columna de aire muy alta que va hasta el borde de la atmósfera y digamos que las capas de arriba van aplastando a las capas de abajo. Con lo cual, cuanto más abajo estamos en esa columna, más aire tenemos encima y más pesa el aire porque es aplastado por las capas de aire superiores. Para que nos hagamos una idea más o menos, si el aire pesa 1,2 kilos metro cúbico a nivel del mar, cada 1000 metros que nosotros ascendemos, desciende más o menos la densidad aproximadamente un 10%. Es decir, que si nosotros jugamos en Bilbao a nivel del mar y nos subimos un fin de semana a Madrid, al puerto de Navacerrada, que hay unos aparcamientos ahí en Valdesquío por ahí, que en verano no hay nadie y lo puedes practicar, estás a 2000 metros de altura, el aire es aproximadamente un 20% más fino, menos denso que a nivel del mar, porque tiene menos aire encima aplastándolo. Si nos fuéramos a 3000 metros, nos fuéramos a la punta del Mulhacén o nos fuéramos a Estados Unidos a jugar a Colorado, la disminución sería aproximadamente más o menos de un 30%, es un aire mucho más fino. Es la clásica estratagema que utilizan en ciclismo de irse al velódromo de Ciudad de México porque está a 3000 y pico metros y el aire es más fino. No, te cuesta más respirar, pero lo compensa porque la resistencia aerodinámica es más pequeña. Lo primero, si nosotros jugamos ahí en altura, ¿qué tendríamos que ajustar? Evidentemente se reduce la resistencia aerodinámica. Nosotros notamos que el mismo disco corre más, para entendernos, se frena menos, ¿vale? Hay menos aire que lo frene. Si lo tiramos ahí en el puerto Navacerrada, nosotros notamos, yo he hecho la prueba de tirar un drive que yo ya conozco, un velocidad 9, y decir, joder, ¿cómo avanza? Corre un montón. Pero también es cierto que disminuye el resto de fuerzas aerodinámicas. El glide disminuye, tiene menos lift, tiene menos sustentación, vuela menos. Y efectivamente yo tiraba mis drives como los tiraba siempre y se me van al suelo muy pronto. ¿Por qué? Porque el aire es muy fino y no genera tanta sustentación, genera un 20% menos de sustentación de lo normal. Con lo cual es razonable el decir, pues igual cuando juego a mucha altura tengo que apuntar un poquito más alto, porque el disco se va a frenar menos, pero también va a volar menos, con lo cual tengo que compensar apuntando un poquito más alto. Y luego también es conocida la estrategia de que cuando tú juegas en altura se suele recomendar utilizar unos discos un poquito más subestables de lo normal. Si tú tiras un driver que conoces, si tiras un turn de 0, digamos, pues igual tienes que coger un turn de -1 o de -2 para compensar. Ya hemos visto que nosotros vamos a disminuir todas las fuerzas aerodinámicas, con lo cual al haber menos sustentación, se va a producir por ese fenómeno de la precesión giroscópica que vimos en capítulos anteriores, menos turn
y menos fade también. Sin embargo, como también vimos, el turn se produce cuando el disco va más rápido y el efecto parece menos evidente porque estamos avanzando más metros. En cambio, el fade se produce a una velocidad más pequeña, con lo cual ese desplazamiento lateral parece más acusado. Resumiendo estos dos movimientos, no es fácil generalizar, pero en general el efecto de una disminución de la densidad del aire es más acusado sobre el turn que sobre el fade. Con lo cual nosotros lo que hacemos es coger un disco con un poquito menos, un turn más negativo, para ayudarle en esta primera fase de ascenso, a pesar de que también se disminuye el fade, pero el efecto es más grande porcentualmente en el turn. Por eso es razonable que cuando nosotros jugamos en altura, en principio cogemos discos un poquito más inestables de lo que tiraríamos normalmente y también en general tiraríamos los discos un poquito más alto de lo que nosotros apuntamos normalmente. Ok, ya hemos visto que la altura no es el único elemento que modifica la densidad del aire, sí es el más importante. Tenemos más elementos, por ejemplo, la temperatura. Es muy conocido, los globos de aire caliente, simplemente tú tienes aire frío alrededor y el aire caliente es menos denso, digamos que en el mismo volumen pesa menos el aire que contiene y por eso los globos de aire caliente vuelan, porque el aire que contiene dentro es más ligero que el aire que está fuera y el globo flota, pues como si fuera una pelota en el agua que flota. ¿Cuánto disminuye la densidad por la temperatura? La disminución es un poco más pequeña, pero es aproximadamente más o menos un 2,5% de densidad cada 6 grados centígrados. Entonces, si nosotros jugamos en nuestro campo habitual, imagínate que jugamos en invierno a 0 grados y en verano a 30 grados, tenemos 30 grados de diferencia, como hemos dicho que más o menos es un 2,5 cada 6 grados, sería 12,5%. El mismo campo, si lo jugamos en invierno, el aire es más denso y si lo jugamos ese mismo en verano a 30 grados es un 12,5% más ligero, ¿vale? Es aproximadamente como si hubiéramos subido más o menos 1000 metros o 1000 y pico metros de altura, ¿vale? Es como si nosotros jugáramos a nivel del mar y de pronto nos subiéramos a un campo que está a 1000 metros de altura. Si jugamos en verano, los discos corren un poquito más, vuelan un poquito menos y tienen un poquito más, se vuelven un poquito más estables, con lo cual cogemos unos discos un pelín más inestables. Este cambio de temperatura se produce tanto en nuestro campo habitual, porque un día hace más calor que otro, como cuando nos cambiamos de lugar. Ya hemos visto que cuando nosotros ganamos altura, cada 1000 metros de desnivel, aproximadamente el aire es un 10% más fino. Pero es que cada 1000 metros que subimos, de media, de promedio, la temperatura baja 6 grados. Con lo cual, si jugamos a nivel del mar y nos vamos corriendo a 2000 metros de altura, aproximadamente, evidentemente es una medida estadística, tendríamos unos 12 grados menos de temperatura. Con lo cual, si tenemos 2,5% densidad de aire más densa cada 1000 metros que subimos, tendríamos un aire un 5% más denso porque el aire está más frío. ¿Vale? Entonces nosotros si subimos a 2000 metros de altura tenemos el aire un 20% más ligero porque hemos ganado 2000 metros de altura, pero a la vez un 5% más pesado porque el aire está más frío. Lo que pasa es que claro, es un 20% más ligero menos un 5% más pesado, es un 15% más ligero. Con lo cual son efectos contrapuestos, pero como veis, digamos que manda la altura. La altura es más importante que la temperatura. Pero que sepamos también que cuando cambiamos de localización cambia la temperatura y con ello la densidad. Y por último, hay una tercera variable que es la humedad relativa. El aire es una mezcla de gases, ¿vale? Nitrógeno, oxígeno, CO2, etc. Uno de ellos es el vapor de agua. En función del porcentaje de vapor de agua que tiene contenido el aire es más o menos húmedo, desde la humedad relativa 0, cuando es completamente seco, hasta la humedad relativa 100%, que es cuando, no es que estemos debajo del agua, es que el aire no puede contener más vapor de agua porque si intentamos meter más, se condensa en forma de gotitas, es lo que se llama el punto de rocío, y no puede admitir más vapor de agua. Entonces, como el vapor de agua, aunque pueda parecer un poco contraintuitivo, el vapor de agua es más ligero que el aire, ¿vale? Entonces, si nosotros mezclamos el aire con un gas un poquito más ligero, cuanto más humedad hay, el aire se vuelve más ligero, porque le mezclamos con algo un poquito más ligero que él, ¿no? Lo que ocurre es que la disminución es pequeñita. Aproximadamente a unos 25 grados de temperatura,
la diferencia entre una humedad relativa 0 y una humedad relativa de 100 es aproximadamente más o menos de un 2%. Si nos vamos a 30 grados podríamos llegar a un 3%, pero esas diferencias entre la densidad se notan mucho a temperaturas mucho más elevadas, a 60, 70, 80 grados de temperatura, a las cuales afortunadamente no vamos a jugar. Con lo cual, aunque es verdad que la humedad relativa también modifica la densidad del aire, lo hace en menor medida que la temperatura y sobre todo que la altitud. Así que ya sabemos una cosa más. Si vamos a jugar a un campo que está muy alto, vivimos a nivel del mar y subimos muy arriba, sabemos que nuestros discos van a correr mucho, van a volar un poco menos y van a tener más fade porcentualmente que turn, con lo cual en principio apuntaremos un poquito más alto y cogeremos un disco un poquito más inestable. Y si vives en altura y vas al nivel del mar, pues lo contrario. Y luego, en nuestro campo habitual, si jugamos entre el invierno y el verano, va a haber una cierta disminución en la densidad del aire en los meses de verano, porque el aire está más caliente. De 0 grados a 30 grados tendremos que actuar más o menos como si estuviéramos subiendo en altura aproximadamente unos 1000 metros, 1000 y pico metros. Nos vemos en Zona Disc Golf.